Hoy en directo en Twitch y resubido para YouTube vamos a ponernos en la piel de Ángel Martín González, el director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, si no lo he dicho mal, porque vamos a hacer un jueguito, vamos a cumplir el sueño de todos los que amamos el fútbol, que es ponernos en la piel de un director deportivo. Y es que hoy en Deporte Aragonés, bienvenidos amigas y bienvenidos amigos, vamos a ponernos en la piel de Martín González, del director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a jugar, a planificar el futuro del conjunto alto aragonés. Así que, bueno, bienvenidos a Deporte Aragonés, bienvenidos a un medio de comunicación, a una forma de entretenimiento cuyas siglas también pueden significar distopía anómala, como distopía es este vídeo en el que yo como dictador y voy a imponerme en ese papel y voy a hacer y deshacer lo que haga, lo que me dé la gana, mejor dicho, con los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero también, por supuesto, querré saber vuestras opiniones y para eso está el chat y estaré, vamos, ahí con un ojo avizor y atentísimo a todo lo que me pongáis sobre cada jugador, porque ya sabéis que es importantísimo vuestro feedback. Pero antes vamos a hablar de la actualidad, porque el Real Zaragoza juega hoy ante el Albacete a las 9 de la noche. Un Albacete que viene de perder por 4-2 ante el Mirandés. En su anterior partido se impuso por 2-1 al Racing, que acabó con un jugador menos. Y antes cayó por 4-0 ante el Granada, con un jugador expulsado en el Albacete. En el caso del Real Zaragoza, pues viene de vencer 2-1 al Ibiza, in extremis y de esas maneras, y con alguna duda. Y antes empató a domicilio con 2 goles ante el Burgos y con 1 ante el Málaga en la Romareda. Por su parte, hablamos ya del protagonista del vídeo de hoy, es la Sociedad Deportiva Huesca, que recibe al Andorra mañana miércoles a las 7 de la tarde. El conjunto ostense, que viene de caer con muchísima polémica en su visita al Eibar por 2-1, y el Andorra entrenado por Eder Sarabia, que en sus últimos 3 partidos ha ganado 2, uno por 4-0 al Lugo y el otro por 0-1 al Ibiza, mientras que cayó el otro día por la mínima ante el Granada. Esperemos que nos hayan repuesto todavía de ese golpe y que siga la mala racha y caigan ante el conjunto ostense, que bueno, no está en un buen momento, la verdad. Lleva 3 partidos sin ganar, son 2 derrotas ante Eibar y Tenerife y un empate a 0 ante el Sporting de Gijón. Así que esperemos que el conjunto ostense pues dé la campanada, vuelva a la senda de la victoria y no la abandone jamás. Pasamos al meollo del asunto, y para hablar del meollo del asunto tengo que poner una música especial que estoy rezando porque funcione, y ahora me lo tenéis que decir en el chat, ¿vale? Si funciona o no. ¿Por qué vamos a poner esta música? Y vamos a pasar aquí. Espero que esté sonando la música. Si no me equivoco tendría que estar sonando. Voy a verlo aquí abajo. Pues según esto no. Ahora sí. Ahora sí que está sonando. Tranquila, Andrea. Tranquila. Ahora sí suena, ¿verdad? Al menos en mi OBS está sonando. Bueno, si no la reconocéis, esta música es de un programa televisivo que se echa muchísimo de menos. No es otro que ¿Quién quiere ser millonario? Porque hoy vamos a hacer una limpia, vamos, de quién quiere ser jugador del Huesca, podríamos decir, ¿no? En fin, voy a pasar aquí a poneros la siguiente imagen. Ahí los tenéis, los cedidos. Vamos a hablar primero de los cedidos porque, bueno, espero que se vea más o menos bien. Yo desde aquí no veo una mierda, pero bueno, tenéis los datos ahí vosotros. Tenemos 2 cedidos en la Sociedad Deportiva Huesca, vamos a ver qué hacemos con ellos. En primer lugar, Álvaro Fernández, con 24 años, arnedano, como alguno del chat, con contrato hasta 2024, con una cesión por un año, o sea, por esta temporada, al Español, y con opción de compra de 200.000 euros. Tiene mala pinta porque el Español está jugando Lecomte y porque lo está haciendo muy mal, y cuando ha jugado Álvaro Fernández no lo ha hecho tampoco muy allá. Recemos porque finalmente ejerzan esa opción de compra, pero si no, pues bueno, creo que es un portero que puede tener su cartel,
ya sea como titular de un equipo que esté peleando por no descender en primera división o de un equipo de media tabla ya como suplente, pues como está siendo el caso. Si no, pues bueno, habría que buscarle salida a otro lugar, le guste a él o no, porque creo que en la Sociedad Deportiva Huesca no tiene hueco, al menos en segunda división. Y un caso para mí similar es el de Sandro, pero bueno, decidme qué os gustaría a vosotros hacer con el bueno de... Vale, ya se acabó. Con el bueno de Álvaro. De hecho tenía que haber puesto esta. Es de tensión, ¿no? Un poco. Vale, qué susto. Es que estaba movida la fuente y no veía si sonaba o no. En fin. Yo con Álvaro lo tengo claro. No lo mantendría en el equipo. Para nada. Y Sandro... Tampoco. 27 años, tiene contrato también hasta 2024, así que le quedaría solo un año. Habría que buscar una venta a la baja, tanto a él como a Álvaro, y eso es lo que yo apostaría por hacer. Contrato hasta 2024, como decía, cesión con opción de compra a la Unión Deportiva Las Palmas, que si no me equivoco, la opción de compra es de $500,000 y $1,000,000 más si ascienden, ¿vale? Esto según lo leí en el diario de Alto Aragón. Era $1,000,000 más si se ascendía, no $1,000,000 en total, ¿vale? Y, pues bueno, la verdad que la Unión Deportiva de Las Palmas ha sido engañada bastante, porque está pagando por la cesión de Sandro, mucho. 350.000 euros y además un 10% de una posible venta, o sea, vamos. Me parece que ahí la salida de Sandro ha sido muy, muy buena, aunque sea un rival... Aunque sea un equipo que quizás no ascienda, aunque yo creo que va a ascender. Pero, pues bueno, como dice Miguel, cero sentimiento de club. Así que el bueno de Sandro, pues... tiene que irse por donde vino y marcharse a su casa. Y ahora pasamos a ver... Los cedidos ya nos dan igual. Ahora queremos ver los jugadores que tienen contrato en vigor. Y madre mía, no veo absolutamente nada. Los jugadores que están en amarillo, pues son jugadores que están cedidos a la Sociedad Deportiva Huesca. Y ahora aquí lo que hay que tener en cuenta es, pues bueno, hacer un planning, digamos, a 2 años, ¿no? Eso es lo que se suele decir que hacen los directores deportivos, pensar en 2 años en vista. Y creo que es lo que tendríamos que hacer. Pensar de aquí a 2 años. Y para empezar a pensar de aquí a 2 años, vamos a empezar no por los que acaban contrato ahora, sino por los que acaban contrato en 2025 o más. Tengo el más puesto porque hay un jugador que acaba contrato en 2026, que es Gerard Valentín, ¿vale? Que va a ser el que abra esta sección, porque bueno, como acaba contrato en 2026, pues empezamos con él. Y ahí está puesto, me parece, Gerard Valentín, 29 años. Yo, Gerard Valentín, sin duda, me lo quedo. Vamos, hasta que acabe el contrato. Agotamos. Con Gerard Valentín tenemos, sobre todo, extremo por lo visto, pero también lateral o carrilero para rato. Gerard Valentín... puede quedar. En fin, espero que os guste esto de las músicas. Creo que queda muy guay. Y otro que también se puede quedar, sin ninguna duda, es Patrick Soko. Patrick Soko también se queda. ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué hacéis con ellos? Gerard Valentín, Soko, ¿se quedan? ¿No se quedan? Para mí, vamos, tendría que tener un hueco sí o sí. Vamos a poner esta musiquilla mientras tanto. Esto sí. Si tuviese la práctica que tenía ya de hace un mes o un mes y medio, lo podría ir poniendo, porque mi idea era entre cada jugador y jugador poner esta música y luego cuando desvelase si se queda o no, pasar a la de acierto o fallo. Pero bueno, ya veis que me da para lo justo. La neurona funciona a ratos. El caso es que con Soko y con Gerard Valentín, pues bueno, la banda derecha estaría bastante bien. Y además tenemos a Joaquín Muñoz con 22 años. Soko para saca. Bien jugado. Bukayo Saka, por cierto, muy buen jugador de fútbol, ¿eh? A mí me flipa ese tío y además como persona me parece, vamos, increíble. En fin, Joaquín Muñoz, 22 años, otro que se queda, vamos, sin ninguna duda, me parece un jugador espectacular. Un jugador que tiene que estar en la Sociedad Deportiva Huesca, vamos, por muchos años, hasta que acabe el contrato y más incluso. De momento les mantendríamos el contrato, ¿vale? No los renovaría de más tiempo. Rubén Pulido, 22 años, muy joven, tiene experiencia en segunda, tiene contrato hasta 2025, además se apellida igual que Jorge Pulido, que es todo en la institución de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, yo creo que está bastante claro.
No sé qué me diréis vosotros en el chat. Rendimiento tampoco ha sido muy bueno. De momento le podríamos dar un 6, digamos, ¿no? Una nota así aprobado, pero tampoco por mucha diferencia, ¿no? Ha estado bien, ha estado correcto. Pues Rubén Pulido, podemos decir que se queda en la Sociedad Deportiva Huesca, al menos hasta que acabe contrato. Y el último de los jugadores que acaba contrato en 2025 es un jugador cuyo nombre y apellido pues ha bailado un poco en ocasiones. A veces es Kevin Carlos, otras es Carlos Kevin, pero en lo que no hay ninguna duda es en que yo me lo quedo en la Sociedad Deportiva Huesca. Me lo quedo porque es un jugador muy interesante, con bastante proyección de futuro. No es un jugador tampoco que sea titularísimo, pero es un jugador joven, es un jugador que, además es criado, es canterano del club, así que hay que explotarlo al máximo. Pasamos a hablar del 2024, aquí tenemos ya un poco más de tensión, les podría decir. Tenemos a Jeremy Blasco, que tiene 23 años. No os importa, lo voy a acercar esto todavía más. 23 años Jeremy Blasco. ¿Qué hacéis con él? ¿Qué hacemos con él, mejor dicho? Decidme. Jeremy Blasco, 23 años, contrato hasta 2024, más 1. ¿Por qué pone más 1? Porque es un año opcional. Es un año opcional que, pues supongo que se activaría en función de ciertas cláusulas o ciertos contratos, ¿no? Digamos, o ciertas consecuencias. El caso es que yo, Jeremy Blasco, de momento no lo he visto mucho, tampoco me ha parecido brutal en su rendimiento. Jeremy Meh, dice Miguel. Jeremy Meh, pero bueno, de momento, hasta 2024, Jeremy, te quedas. Y ya tenemos dos centrales, Tenemos dos centrales, tenemos a Pulido y tenemos a Blasco. Siguiente, Ignasi Vilarrasa. 23 años. 23 o 22. 23. Más un año opcional. Puede ser interesante. Una alternativa en el lateral izquierdo. Un jugador que viene del Atlético Baleares, que fue muy importante en primera RFEF. Y que, ha tenido su momento. Tampoco ha sido una locura como lateral, pero ya sabemos que los laterales en el juego del Cuco Ciganda, que no me salía su nombre, son un poquito conservadores, ¿no? No se incorporan mucho, no lucen mucho. Pero Vilarrasa creo que ha estado bien, ha estado correcto y creo que se ha ganado mantenerse en el equipo. Se puede quedar sin ninguna duda. Y un jugador que se está hablando un poco de él porque la llegada de Juanjo Nieto, por cierto, me descuadra esto, que no me ha dado tiempo de incluirlo y ni tenía tampoco ganas de incluirlo. No sé hasta cuándo tiene contrato, la verdad. El bueno de Juanjo Nieto. El caso es que se habla de que Ratiu podría salir rumbo al Cádiz y quizás a algún otro equipo. Yo no sé, no me ha parecido que esté teniendo un rendimiento como para dar el salto a primera división, la verdad. Pero el Cádiz ya sabemos que es un equipo que apuesta por jugadores de segunda, que apuesta por jugadores defensivos, que apuesta por poco vuelo en ataque, aunque Ratiu no pega mucho en eso, pero en fin, 24 años, ¿qué hacemos con Ratiu? Ahora tenemos a Juanjo Nieto en el lateral derecho. Nos quedamos con Ratiu, no nos quedamos con él. Yo lo tengo bastante claro. No sé cómo lo tendrá Miguel, pero yo me quedo con Ratiu. De momento se ha ganado el derecho a estar al menos hasta que acabe contrato. Pasemos ahora a un jugador interesante. Un jugador del que yo personalmente esperaba muchísimo más. Muchísimo más. Tenemos a David Timor con 33 años. Contrato hasta 2024 más un año opcional. ¿Qué hacemos con David Timor a final de esta temporada? ¿Qué hacemos con él? Yo personalmente no sé cuánto cobra, pero David Timor para mí no tiene hueco. No tiene hueco en este equipo. David Timor me está dejando bastante frío. Esperaba mucho de él, sobre todo actuando como central, esperaba un poco más de salida de balón y no me está dando eso.
Bien en los duelos, es fuerte, tal. Pero no me está convenciendo nada David Timor. Así que David Timor, yo le buscaría una venta y si no, pues una cesión. Pero lo mejor es que se vaya al final de temporada y ya está. No quiero volver a verle por aquí, digamos, y menos con 33 años y vete tú a saber qué sueldo. Bueno, 33 ahora, entonces seguramente será 34. Edad chunga. Marc Mateu acaba contrato en 2024. ¿Qué hacemos con Marc Mateu a final de este verano? Marc Mateu, es complicado, ¿eh? Aquí quiero saber la opinión de Miguel, vamos, sí o sí. Así que espabila, Miguel. Marc Mateu es un jugador importante. Tiene muy buen golpeo a balón parado, tiene muy buen golpeo en general. Se asocia bien. Puede jugar también como lateral en algún momento. Y bueno, es un jugador con mucha experiencia y que vendría bien, yo creo, ¿no? A la Sociedad Deportiva Huesca. Tiene contrato hasta 2022. ¿Qué hacemos? O sea, perdón, hasta 2024. Si acaba este año con el Huesca, serían 2 años más de contrato. ¿Le renovamos? ¿No le renovamos? ¿Le vendemos? Yo no pongo música de fallo, no pongo música de acierto porque dejaría que acabase su contrato. Le dejaría hasta 2024, que acabe contrato. Oye, que viene una oferta buena por él a final del 2023, porque de momento ese año 2023 yo me lo quedaría. Pues bueno, podemos venderlo, me lo puedo plantear. Pero si no, se queda hasta que acabe contrato, ya tendrá 34 años, ya será un jugador que seguramente podrá seguir siendo aprovechable, pero ya con un rendimiento algo más bajo, menos continuidad, y que bueno, yo me lo quedaría hasta que acabe contrato. Lo han hecho muy bien la dirección deportiva en ese aspecto. No le ofrecería renovación, no le ofrecería tampoco salir, así que bueno, me lo quedo. Enzo Lombardo, 25 años, poca participación estos 2 años que lleva en la Sociedad Deportiva Huesca. Extremo, si no me equivoco, por izquierda. Un jugador que ha tenido, pues bueno, su momento en segunda división con el Racing, y con el Mallorca, pues bueno, tuvo esa lesión que le lastró mucho y que todavía le lastra, yo creo. ¿Qué hacemos con Enzo Lombardo? Acaba contrato en 2024. Yo lo siento por Enzo, pero tiene que salir a final de este año. A no ser que la pete muchísimo, Enzo tiene que salir al final de este año. Y esperemos que no sea segunda división, porque seguramente si se va a algún equipo de segunda, luego venga a jugar al Alcoraz y nos pete el ojete. En fin, vamos a pasar a un jugador que yo también esperaba muchísimo. Y no es otro que Juan Villar, alias Juanvi. 34 años, venía para ser delantero, para jugar en banda, no sabemos muy bien. Seguramente para ser delantero o segundo punta. Pero tiene 34 años, acaba contrato en 2024. Yo creo que claramente tiene que salir sin ninguna duda. Juan Villar no me está convenciendo en absoluto. No me parece un perfil muy interesante para el Huesca, así que Juan Villar, lo siento mucho, pero chao. En fin, pasamos ahora ya al siguiente jugador. Dani Scriche, 24 años, acaba contrato en 2024. El año pasado tuvo sus momentos, jugó bien, aportó goles, es un jugador interesante para segunda división. Y si a final de temporada el Huesca sigue en segunda, hay que ver qué hacemos con Scriche. Es un jugador que, tanto si estamos en primera como en segunda al año que viene, me lo quedo sin ningún género de dudas. Scriche es un futbolista muy interesante y pues mira, ya tendríamos 2 delanteros, ¿no? Con Kevin Carlos y él. Otro delantero no es otro que Aboubakary Kanté, 28 años y tiene un año opcional, aparte de que acabe en 2024. Es un jugador, bueno, interesante, que va al espacio, que es rápido, que es fuerte, que tiene gol, que con el Fuenlabrada ya lo ha demostrado. Y es un jugador con el que tengo dudas.
Si el Huesca asciende a primera, yo creo que se lo tiene que quitar porque no es del nivel, no tiene nivel, ¿no?, para jugar en primera. Pero si el Huesca sigue en segunda, se queda al menos hasta que acabe contrato y veremos ese opcional si se activa o no. Pero yo me lo quedo. Y acabamos con los delanteros. Y si no me equivoco, con este ya tendríamos 4 en plantilla. José Ángel Carrillo, 25 años, acaba contrato en 2024. Yo aquí tengo también mis dudas. Sí, desde luego, si estamos en primera, no me lo quedo. Me quedaría solo con Scricha y con Kevin Carlos. Si el Huesca está en segunda el año que viene, me lo quedo. Dependerá del rendimiento. De momento me lo quedaría. De momento lo mantendría en plantilla. De momento hasta que acabe contrato al menos. Me lo quedaría. Y como me estoy quedando sin voz, voy a dar un traguito. A mí Carrillo no me acaba de molar mucho, ¿eh? No obstante, no es un jugador que me encante. Pero creo que para lo que el Cuco quiere, va bastante bien. Y creo que por eso, pues, bueno, debemos darnos por lo menos hasta que acabe su contrato. Y esa sería la delantera. Yo creo que no hay ningún delantero más. Ya nos hemos quedado con Scriche, nos hemos quedado con Kevin Carlos, con Kanté y con Carrillo. La delantera estaría cerrada para el próximo año. No obstante, si, por ejemplo, Carrillo o, por ejemplo, Kanté dan un mal rendimiento, cualquiera de los dos puede salir y traemos un delantero ya para un salto de calidad, ¿no? Para un jugador ya que nos permita luchar por algo más grande. Pero bueno, pasamos ya a 2023 y aquí viene ya un poco la patata caliente, ¿no? Porque son jugadores que acaban contrato el año que viene. Bueno, el año que viene, a final de este año, ¿no? Que eso es otra cosa que yo no estaba pensando. O sea, ahora caigo que a alguno le he dicho que acababa contrato dentro de 2 años. En fin. Pero bueno, Val Mateu de momento, por ejemplo, Val Mateu, que es acabaría con 33 años. Podríamos ver la renovación, Podríamos ver. En fin. Pasamos entre 2023, jugadores que acaban contrato este año. A final de temporada acaban contrato, quedarán libres. Pasamos al primero. Andrés Fernández. 35 años. Un portero clave para la Sociedad Deportiva Huesca, que ha sido muy importante la temporada pasada, que también lo está siendo esta. Yo creo que no hay ningún género de dudas, ¿no? Andrés Fernández se queda al menos hasta 2024. Yo le pondría el contrato incluso de 2 temporadas, hasta 2025, o hasta que él quiera. Andrés Fernández tiene una buena vinculación con Huesca, al menos según lo he visto yo en San Lorenzo, que le vi bastante activo y bastante tranquilo. Lo mantendría en Huesca, lo mantendría allí, contento. Así que bueno, me quedaría con él. Bueno, vemos su suplente, Miguel San Román, que tiene 25 años, acaba contrato también en 2023. Nos podemos quedar sin porteros en la Sociedad Deportiva Huesca, pero yo no lo permitiría. No sé qué haría Miguel con ellos, cuéntamelo si quieres. Yo me lo quedo. No lo he visto jugar, pero me gustaría verlo en algún momento. Y bueno, pues es un portero que puede tener su momento y su proyección en la categoría. Pasamos ahora al mayor de los Pulido, Jorge Pulido, 31 años, contrato hasta 2023, pero tiene 2 años opcionales, que esos son la clave. Si cumple los requisitos, que serán, no sé, no me lo sé, pero supongo que serán poca cosa, o que serán de entendimiento mutuo, ¿no? De que se entiendan la Huesca y Pulido, que no solo sean por parte del jugador, o que sean, tiene que jugar X partidos para que se renueve. No, yo creo que no, y espero que esos 2 años le mantengan en la Sociedad Deportiva Huesca a final de temporada. Pulido se queda y con eso, pues bueno, tenemos ya la zaga casi cerrada, si no me equivoco. Tendríamos a Jorge Pulido, a Jeremy Blasco y a Rubén Pulido. Y bueno, pasamos ahora ya a otro jugador, Florian Miguel, 26 años, acaba contrato este próximo año. ¿Qué hacemos con Florian Miguel?
¿Qué hacemos? No sabe, no contesta con quién, con Miguel San Román, con Andrés Fernández, con los dos, con Florian Miguel. Bueno, con Pulido yo desde luego los 2 años, y si se pueden activar, los activo sin ninguna duda, los dos temporadas. Florian Miguel. Yo, personalmente, el único Miguel malo. Van mis tiros por ahí. Yo a Florian Miguel le daba puerta a la temporada que viene. Tenemos a Vilarrasa como recambio. Podemos traer un lateral izquierdo, vamos, interesante seguro. Así que yo le daba carpetazo a Florian Miguel sin ninguna duda. No es un lateral que me encante. Así que, bueno, se puede marchar. Y ahora tenemos 2 cedidos. Sería interesante saber qué quieren hacer sus clubes con ellos. Pero bueno, son 2 jugadores. Kento Hashimoto con 29 años y Óscar Silva con 31. Son 2 jugadores que, si nos lo podemos permitir, yo me los quedo. Me quedo con los dos. Miguel, tú qué haces. Yo me los quedo sin ninguna duda. Kento Hashimoto me parece un jugador muy interesante. Además puede actuar como central también en algún momento. Óscar Silva es un mediocampista con mucha llegada, con buen disparo, con creatividad, que es un jugador que me gustaría ver más, pero bueno, si no ha dado el nivel. Y me quedo con los dos. Si puedo elegir, me quedo con los dos sin ninguna duda. Y ahora que lo pienso... Ah, vale, me he saltado a Cristian Salvador en algún momento, ¿verdad? Sí, sí. Estaba pensando en Cristian Salvador. Bueno, Cristian Salvador acaba contrato en 2024. Yo en principio me lo quedaría, o incluso lo renovaría un año más, ¿eh? Lo renovaría un año más a final de este verano. Depende de si podemos ir a por un mediocentro mejor o de más nivel. Si no, pues Cristian Salvador se queda hasta 2024 al menos. Y si no, un añito más le renovaba. Si no podemos ir a por un mediocentro mejor. Y aquí entra Óscar Silva. Si Óscar Silva, por ejemplo, no se queda porque el Eibar lo quiere o por lo que sea, hay que renovar a Cristian Salvador sin ninguna duda. Y lo mismo si Kento Hashimoto tampoco se queda. Si ninguno de los dos se queda, Cristian Salvador, renovación hasta 2025 mínimo. Si se queda uno, también lo renovaría. Si se quedan los dos, si se queda Kento y se queda Óscar Silva, Cristian Salvador no lo renuevo. Pero Kento Hashimoto y Óscar Silva, yo si puedo me lo quedaría a los dos. Y si tengo que pagar algo, pues pago. ¿Qué queréis que os diga? Pasamos a Pablo Tomeo, que acaba contrato este año. 22 años y está haciendo una campaña muy buena. Fijo para el bueno de Ziganda. Yo, Pablo Tomeo me está gustando muchísimo. Me parece un mediocentro espectacular para lo que quiere el Cuco. Con mucha solidez, con mucho desborde también ofensivo y también defensivo. O sea, con ganas de aportar en todo. Desborde no quería decir derroche. Derroche defensivo y derroche ofensivo. Habéis visto un Ictus en directo y no lo estoy pasando bien. Así que yo no me reiría mucho. El caso es que Pablo Tomeo pues tiene 22 años. Es un jugador interesante. Es un jugador que ha aportado muchísimo esta temporada. Y es un jugador que me quedo sin ningún tipo de duda. Es un jugador muy interesante, con muy buenas cualidades y que me quedo, ha estado en las categorías inferiores de la Sociedad Deportiva Huesca y se merece seguir en el conjunto ostense. Y por último pasamos a Juan Carlos Real. Juan Carlos Real. Ese jugador capaz de ser el mejor del partido, de ser la leche, de desequilibrar muchísimo y de repente desaparecer. ¿Qué hacemos con él? Yo, Juan Carlos Real, lo siento por ti, pero te vas. Acabas contrato y te vas. No te renovamos, no te queremos más. Ya lo hemos renovado demasiadas veces. El año pasado lo renovamos cuando no debíamos. Así que Juan Carlos Real pues se puede quedar libre cuando acabe la temporada. Y eso sería todo. Si no me equivoco, bueno, de hecho voy a volver a la imagen que teníamos. Hola. Porque vamos a ver el repaso de la quita de jugadores que nos hemos hecho. En la portería nos quedamos con los dos, con Andrés Fernández y Miguel San Román. En el centro de la zaga, Jorge Pulido se mantiene también
Jeremy Blasco y Rubén Pulido. Y yo intentaría ir a por un cuarto central, la verdad. Un central que diera un salto de calidad también. Y bueno, lateral izquierdo, Florian Miguel se va, Ignacio Villarrasa se queda y hay que buscar otro lateral izquierdo. Si puede ser uno titular, mejor. Si no, pues oye, un suplentillo. Por ejemplo, Carlos Neva en el Granada lo está haciendo muy bien. Seguramente si el Granada sube, se queda Carlos Neva y si se mantiene en segunda también. Pero Jonathan Silva me gustaría muchísimo verle a la Sociedad Deportiva Huesca. Muchísimo. De verdad, muchísimo. O incluso a Kini jugando en los dos, de lateral derecho y también de lateral izquierdo. En fin, lateral derecho tenemos a Juanjo Nieto, que acaba de llegar y de momento no sé hasta qué año tiene contrato, pero me lo quedaría. Y a Ratiu, que también me lo quedaría. Me quedaría con los dos, la verdad. No vendería a Ratiu ahora, a no ser que el Cádiz nos ofreciese 2 millones y podamos ir a por un lateral derecho interesante. Yo me quedaba con los dos. Por 1 millón no dejo salir a Ratiu. Por 1,5 millones, sí. Pero por más, desde luego. No sé por qué he dicho pero bueno, en fin. Veis que uno está cansado, está derrotado por esa derrota de España y está triste. Pero vamos a hablar también del medio centro. Ahí tenemos a jugadores como Kento Hashimoto y Oscar Silva, que yo ojalá me los pudiera quedar. Tenemos a Pablo Tomeo, que es importantísimo ahora. Tenemos a Cristian Salvador, que me lo quedaría. A no ser que podamos quedarnos con Kento y con Oscar Silva y poder ir a por un medio centro distinto, yo me lo quedaba. Y tenemos también a Timor, que no me lo quedo. Y tenemos también... ¿Nadie más? ¿No? ¿Nadie más? Pues ya está. Con ellos ya estaría la cosa. Kento Hashimoto, Oscar Silva, Pablo Tomeo, Cristian Salvador. Esos serían los 4 mediocentros que necesitaríamos. Yo traería otro, más creativo si puede ser, alguien tipo Alex Corredera. Pero si traemos por ejemplo a Alex Corredera, yo creo que Cristian Salvador se tendría que marchar sin ninguna duda. Depende del sistema que queramos jugar. Si queremos jugar con 3 en medio, pues necesitaríamos también un media punta más creativo, que yo también lo apostaría por traer un media punta, vamos, sin ninguna duda, media punta creativo y otro medio centro. En las bandas, en la derecha, bueno, tenemos a Joaquín Muñoz, tenemos a Gerard Valentín y tenemos a Patrick Soco. Vamos sobraos. En la izquierda, pues nos faltan jugadores. Juan Villar se va, Enzo Lombardo se va, necesitamos jugadores para banda izquierda. Es verdad que Scriche puede actuar ahí, es verdad que Joaquín puede actuar también por banda izquierda, pero necesitaríamos un extremo zurdo potente, un extremo zurdo titular. Y ya por último, pues eso, en la media punta necesitaríamos algo de magia, un jugador interesante, y en la delantera, pues me quedaría con todos, me quedaría con Kevin Carlos, me quedaría con Carrillo, me quedaría con Kanté y con Scriche, pero si podemos ir a por un delantero mejor, yo me quitaría o a Kanté o a Carrillo en función de su rendimiento, o incluso a Kevin Carlos si puede salir. Si tiene una oferta interesante para jugar en segunda y tener minutos, lo mandaría cedido y me quedaría con Carrillo, Kanté si lo han hecho bien y con ese delantero top. Y con eso sí que sí terminaríamos el repaso a la Sociedad Deportiva Huesca, al futuro de la Sociedad Deportiva Huesca, esa situación contractual. Pero antes de despedirnos, algo muy, muy chulo, muy interesante que quiero enseñaros. Nuestra Sociedad Deportiva Huesca es del Real Zaragoza y son unas cartas, ahí las tenéis, unos cromos. Bueno, a ver si las enfoca, ahí están. Cristian Álvarez, guapísimo, ¿verdad? Ahí tenéis la carta por detrás, ¿vale? Con su trayectoria, sus partidos y una descripción, altura, portero, en fin, de todo. Ahí lo tenéis. Pues esto lo ha hecho Zapaterismo. Zapaterismo ha hecho estas cartas. Os pondré su cuenta en la descripción. No las comercializa, ¿vale? Tiene una remesa muy pequeña porque las ha hecho para consumo propio y también pues para los amigos más cercanos, como es el caso de Porta Aragonés. Y quería enseñaroslas porque es que son la leche. Y además, pues fijaros, Gabriel Fuentes, por ejemplo, que es un jugador que a Deportes Aragonés le encanta y del que hemos hablado en el canal. Tiene, aquí una cosa que pone nuevo fichaje. Y es una diferencia respecto al anterior, respecto a la de Cristian Álvarez. Ahí lo tenéis. Creo que se aprecia, ¿no? La verdad que es una pasada. Son muy chulas, las fotos son espectaculares. Tienen además eso, la información detrás. Tienen aquí de Santa Marta, Colombia, la fecha de nacimiento 9 de febrero del 97. Mira, yo también soy de febrero. 1,80, 75 kilos. Yo me gustaría a mí pesar unos 75 kilos. Y
Pues bueno, una descripción, ¿no? Pone defensa, la liga, el escudo del Real Zaragoza, como podéis ver, y la descripción. El colombiano es un jugador rápido y difícil de superar. Se incorpora con asiduidad al ataque brindando asistencias. Y bueno, aquí tenéis las estadísticas, ¿eh? Los últimos equipos, las estadísticas es una pasada, son una pasada. En Junior y luego en Barranquilla. Muchísimos partidos jugados. El bueno de Gabriel Fuentes. Y bueno, ya veis que están todos, ¿eh? Está Jair. Está Jaume Grau. Creo que están ordenados por dorsales, ¿verdad? Francés. Puche. Eugeni, que también es un ex del Huesca. Bermejo, si no me equivoco. No, Azón. Bermejo. Además tiene el dorsal por detrás también, ahí en la esquina. El 10. Aunque Bermejo como delantero no estoy yo de acuerdo, ¿eh? Bada. No os enseño todas porque son muy chulas, ¿vale? La Razabal. Bueno, no me quiero despedir con la carta de la Razabal. Mejor, con uno de los nuestros. Con Francho Serrano. Ahí está. Qué grande, pero bueno. Ya que estamos hablando de zapaterismo, que menos que enseñaros la carta de Zapater. Mira. Es que es guapísimo. Qué fotón. Qué chulo el diseño. Cuánta información, ¿eh? Se nos queda corta la carta de Zapater para tanta información. Además, ahora que lo pienso, digo, voy a ver si el tamaño de letra ha sido distinto, pero no. Mismo tamaño de letra en la de Zapater que en el resto. Así que, bueno, en fin. Unos cartones increíbles. Si os interesan, escribidle a Zapaterismo, escribidle un MD porque tiene alguna remesa interesante que seguramente pues os pueda vender por lo que le costó y vamos, nada más, porque no pretende sacar dinero el bueno de Zapaterismo con esto. Y nada más, solo eso. Volveremos próximamente. Me encanta hacer eso. Volveremos próximamente en directo para hablar de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Pues espero que sí. Espero que el fin de semana volvamos, el domingo, porque ya tengo ganas de retomar los directos y de enseñaros cositas que tenemos aquí preparadas. Y que bueno, que son las mismas que teníamos y tampoco más. Y ahora pues a ver cuánto nos toca sufrir con el Real Zaragoza. No hemos hablado de la selección porque no quiero hablar de la selección. Tampoco había mucha gente en el chat para hablar de la selección, así que bueno. En fin, mal partido de España. Una verdadera pena y una verdadera lástima como hemos afrontado este mundial. Yo espero que el Lucho siga y se quede, pero creo que quiere coger un equipo y manejar durante una temporada, ¿no? Esto, trabajar durante toda la temporada y no solo en momentos puntuales, pero bueno. En fin, una lástima por Luis Enrique, que es un streamer brutal y del que tengo muchísimo que aprender. Y bueno, terminamos con eso el vídeo y el directo de hoy, un directo distinto. Próximamente también hablaremos del Real Zaragoza en este ámbito, hablaremos de la situación contractual de sus jugadores y veremos qué hacemos y nos pondremos en la piel de Torrecilla y del director deportivo que venga, que la verdad es que están tardando bastante, demasiado para mi gusto. En fin, muchachos y muchachas, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices.